Las noticias y el devenir del mundo jurídico desde una óptica racional y concreta. El Maestro Chino, todos los viernes de 18 a 20 horas por PBS Online. El Maestro Chino, conduce el Dr. Cheng Kuo. Sí, apagado. Ahí. Hola, sí, amigo. Ahí yo te escucho. ¿Cómo me escuchás? Y te escuchan todos también, ¿eh? Hola, amigo. ¿Cómo estás? Buenas, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Juani? ¿Qué tal, Carolina? Qué gusto que están acá con nosotros. Bueno, hoy, así como anunciamos ayer, nuestro tema va a ser sobre el juicio oral. Juicio oral y público. Tengo que poner en silencio eso, si no vamos a acoplar ahí. El juicio oral y público para mucha gente al comienzo corría los años 2000 más o menos, ¿verdad? Cuando se empezó a entrar así en ritmo. Al comienzo la gente esperaba así ese sistema así tipo en la película, sentaba ahí un grupo de 12 personas, ciudadanos comunes, y con un juez en el medio que hacía el director de orquesta, y después los testigos cuera y el acusado van pasando al lado del juez como para exponer, ¿verdad? Y siendo preguntado por los por el fiscal, por el querellante, por defensa, etcétera. Bueno, no hay etcétera, eso nomás. Y resulta ser que no es así. La semana pasada conté mi experiencia de un quemo. Una experiencia medio, para mí fue así un susto ya. En mi primer juicio oral, en los años 2000 y pico, llegaba al juicio con todas las ganas. Estudié toda la noche, trasnoché la noche para hacer un lindo juicio. Estudié todo el expediente, tenía todas las argumentaciones en mente. Cuando me pasó la pelota del juez, el tribunal, el presidente del tribunal, bueno, adelante, defensa. Y me levanté así, y después tome asiento, por favor. Me hizo sentar y después, es cierto, el fiscal no se levantó, el querellante no se levantó, nadie se levantó, y era medio quemo, si yo me levanto también. Y después nunca más me levanté, boludo. No sé más, no se hace parado, había sido. Nuestro sistema es hablar sentado. Así como ahora estoy, ¿verdad? Estamos acá todos sentados. No podemos pasearnos en el escenario así haciendo el show o haciendo lenguajes corporales, los gestos, como para transmitir nuestra emoción, boludo. Sí. No, acá todo así fríamente nomás. Incluso más adelante también vamos a referirnos un poco. Hay tribunales que ya desde un inicio ya tiene su veredicto. Todo lo que vos decís
es al pedo. Pues, no, ni te están escuchando. Ya saben ya qué es lo que iba a resolver. Está fríamente cocinado. no he calculado. Y yo tuve un juicio oral, le cuento de verdad, que cuando llegó al final yo no dije más nada. Mi alegato final fue, bueno, ustedes ya saben todo lo que pasa, así que tiene más experiencia que yo creo que no necesito más indicarles nada. Yo, de mi parte, me callo. Hagan lo que les parezca. Extrañamente, ese caso, mi cliente fue absuelto. Interesante, ¿verdad? Porque se notaba, todo el juicio se notaba hacia dónde inclinaba la balanza. Ese, yo te juro, no fue cocinada. Porque era muy evidente que denuncia era falsa. Y, bueno, algo así como introducción, ¿verdad? Vamos a empezar el programa hablando de que el juicio oral se inicia con la elevación. Con la elevación, o sea, antes de iniciar el juicio oral, vamos a decir, todo el sistema tiene que pasar por etapa preparatoria, que es investigación, después una acusación formal de parte de fiscalía. Estamos hablando de acción penal pública, ¿verdad? Un día vamos a hablar de penal privada como algo bien exclusivo. Y luego se envía a tribunal de sentencia como para que fijen fecha para juicio oral, ¿sí? Hoy tenía que tener uno, pero se suspendió por recargo de trabajo. Sí, comprendo, porque el tribunal en pleno estaba, el mismo tribunal estaba sancionando en otro caso, y la presidenta no quiso suspender, o sea, no quiso pasar una sesión diaria a otro día por el hecho de que era un caso muy candente y necesitaba definir ya, y estaba en alegatos finales de la defensa. Ese famoso caso de arma, eso yo desconozco, no presté mucha atención, pero en donde tenía mucha arma de fuego. El acusado creo que es de un apellido León, y hay otros acusados también. Bueno, entonces ahí se suspendió nomás mi juicio oral. Bueno, se va a fijar otro día. Entonces vamos a consultarle acá al maestro Nelson. ¿Cómo es que después de audiencia preliminar, o sea, acusa y después se hace una audiencia preliminar, ahí en teoría se hace una colación, ¿verdad? Se hace un colado de todo lo feo, y entonces tiene que llevar a juicio oral y público como así depurado? Sí, así es. En primer lugar, buenas tardes a la audiencia. Un saludo muy cordial para todos, ¿verdad? Y agradecerle a todos por seguirnos siempre los viernes a esta hora. Es un viernes donde ya generalmente nos preparamos para la distracción, para el partidito, el chupi, etcétera, etcétera, etcétera. Pero gracias a Dios que tenemos importante cantidad de personas que nos siguen, ¿verdad? Sí. Asimismo, Chen, la audiencia preliminar es una etapa en donde se prepara el juicio. Todas las causas se preparan en esa etapa para su elevación a juicio oral, y se hace también una filtración de los casos que estén en condiciones como y ameritan para pasar a juicio oral, ¿verdad? Porque en teoría es esa etapa donde se tiene que poner fin a muchos juicios, a muchos casos que no reúnen las condiciones como para ser elevados a juicio oral, o a aquellos juicios en donde se puede llegar a solucionar a través de otras vías, ¿verdad? Así bien. Entonces, una vez superada esa etapa, y cuando no hay forma de darle una solución distinta que no sea el juicio oral, ahí sí pasa a juicio oral, ya claro, bien preparado el caso como para que en esa instancia se produzcan nomás ya, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Frente al tribunal, por ejemplo, la producción de pruebas testificales, periciales, etcétera, etcétera, ¿verdad? En esa etapa es donde se van las partes
y rinden al tribunal sus respectivas teorías del caso, exponiendo y probando con sus respectivas pruebas, ¿verdad? Esa es la forma como funciona el juicio oral y público, ¿verdad? En teoría, los jueces tendrían que escuchar a las partes, la teoría de las partes, ¿verdad? Y en base a eso, después dictar una resolución acorde a las probanzas realizadas y al derecho. Así mismo. Sí. Y tendría que el tribunal tendría que actuar como un sujeto que no tiene interés en ninguna de las posiciones, ¿verdad? Independencia, imparcialidad. Una independencia y una objetividad tienen que estar acompañando a todos los miembros del tribunal para que pueda resultar un juzgamiento objetivo, un juzgamiento imparcial y un juzgamiento justo. Así mismo. Y es así. Cuando llega a juicio oral es porque el caso ya no hay caso. Caso ya no hay caso. No hay otra salida. Un caso, por ejemplo, de una estafa de 10 millones nomás, vamos a decir. Uno así chico, que no es muy grande, pero es grande. Es como 5 sueldos para mucha gente, ¿verdad? Un caso así que llegue a un juicio oral. Y es porque ya la parte no quiere más conciliarse, no quiere arreglar. Y no hay caso, la justicia no tiene otra, empujar hacia la siguiente etapa, que es el juicio oral y público. ¿Por qué se tiene que evitar en realidad? Y eso nosotros decimos en forma de teoría, ¿verdad? Porque en la realidad en muchos casos se va a juicio oral justamente por un pequeño capricho nomás de una de las partes. Bueno, vamos a juicio oral. Especialmente fiscalía. Yo no quería mencionar. En oído te iba a decir fiscalía. Y pasa que antes, yo digo que hoy día los fiscales han aprendido mucho más. Muchos de ellos ya recibieron mucho más instrucciones. Antes, recuerdo, y los colegas que nos están escuchando y saben, ¿verdad? Nos amenaza con que vaya a juicio oral. Sí. O sea, primero, cuando empieza la etapa de preparatoria, cuando recibe la denuncia, le llama ya indagatoria. En teoría, indagatoria ya estamos confirmando ya con jurisprudencia que tiene que ser después de imputación, ¿verdad? Pero igual, bueno, le llama y a él luego ya nos amenaza. ¿Qué pio tanto a nosotros defensores? O sea, si trabajamos como defensor, entonces ¿qué pio a nosotros nos importa? Sí, nos importa. Queremos que impute porque así, que le impute al cliente porque así vamos a cobrar honorario, ¿verdad? Y bueno, y muchas veces por ética nosotros no queremos, nosotros no podemos impulsar eso. Si el cliente no contrata, quiere solucionar su problema, no para tener problemas, ¿verdad? Pero a nosotros nos venían asistentes fiscales. ¿Sabes qué, doctor? Le vas a imputar a tu cliente. Yo abiertamente le suelo decir, dale pues, así yo cobro mi honorario, ¿verdad? Y para que, no sé, para que entienda que es nuestro trabajo, no somos el afectado, en primer lugar. Y el siguiente paso, ya, le vamos a acusar. Si no hace tal cosa, le vamos a acusar. Y qué peor tanto, mejor ahí vamos a tener más plata otra vez, ¿verdad? Y después... no, si no va a arreglar así, entonces vamos a llevar a juicio oral. Juicio oral se cobra más caro otra vez. O sea, al final es a nuestro favor en realidad. Pero por cuestión de ética y una cuestión de moral, no podemos tampoco desear eso, ¿verdad? Aunque el bolsillo a veces pide, pero nosotros no podemos estar deseando eso. Entonces, digo nomás, hago memoria de aquellos tiempos. Hoy día ya poco se escucha eso, ¿verdad? Pero anteriormente era así. Che, Gustavo, ya de comienzo van a saludar un poco los amigos. Sí, tenemos acá los saludos. Vos estás en el mío, ¿verdad?
Vos sabés que estoy... Ya, no está. Mira acá, se mira. quedó congelado acá. Mira la mover, pues. Tengo 2 celulares y en los 2 no estoy pudiendo. Tenés que comprar uno mejor. Bueno, antes de nada quiero saludar acá al doctor Nelson López también, que está con nosotros. El viernes pasado no pude asistir. Disculpame, Entonces, yo soy no soy muy diplomático. no, hoy arrancamos así directamente juicio oral. Audiencia es el maestro de preliminar. ceremonia. ¿Cómo era? Se elevó la causa a juicio oral y ya no fuimos a juicio oral, rápido. Exactamente. Bueno, quiero saludar a toda la gente que nos están siguiendo ya también a través del Facebook. Acá está Guido Enrique Cabral, que está en sintonía también, Miguel Barrios, Sebastián Villalba, también está Alejandro Tillería, Sergio Cubilla, Sí. Rubén Careaga también, Rubén Careaga Riera. Bareteo. Sí. Juan Aristides Caballero también se están uniendo, y acá nuestro amigo también Saturnino Galeano, Pedro Medina. Maestros, buenas tardes, dice: consulta, en muchos casos que llaman a indagatoria antes de imputar, dice. Sí, una práctica eso es lo que común, ¿verdad? dijimos, es común. Sí. Pero después de imputación hay que llamar otra vez. Se puede... Acá el amigo Juan Alberto Con Gallardo también siempre está en sintonía. Maestro Juan será. Un Queremos placer, tenerte un acá. placer Yo sé que ser vos ya nuestro estás muy oyente. ocupado. Pero queremos, realmente. tenemos también acá... no, adelante, doctor. No, y el Seguí nomás amigo- saludando, vamos a saludarla a toditos. Sí, seguí. El amigo Pedro Medina es conocido mío, sí, y su pregunta es pertinente, vamos a responder Sí. su pregunta. Vaya ahí. No, y dice, él consulta en muchos casos que llaman a indagatoria antes de imputar, ¿verdad? Sí. Eso podría ser causal de nulidad, esa es la pregunta, ¿verdad? Entonces, sí, 350. podría ser. Lea un poco artículo 350. No, le vamos a responder enseguida. Indagatoria Sí. previa. Sí, lea Esa un poco. parte. Sí. En ningún caso el Ministerio Público podrá formular acusación si antes no se dio oportunidad, dice, suficiente para la declaración indagatoria del imputado, en la forma previa por este código. En las causas por delitos que no tengan prevista pena privativa de libertad, bastará darle oportunidad para que se manifieste por escrito, sin perjuicio de su derecho de declarar cuantas veces quiera. Bueno, maestro Pedro, ahí está el artículo 350 y puede analizar ese artículo. Pero doctrinariamente hablando, ahí ya está hablando un imputado, no solamente denunciado, ¿verdad? A pesar que en este código hay un problema de semántica en cuanto a la palabra imputado. Y problema, porque en la etapa intermedia ya tiene que llamarse acusado, si es que fuese acusado, pero sigue llamándose imputado. yo tengo mi teoría Sí. respecto a ese Adelante, tema. maestro. Para mí la declaración indagatoria tiene que darse después de la imputación, porque Escuela judicial. no. Objetivamente hablando, porque esto pues tiene una finalidad. ¿Cuál es la finalidad de la declaración indagatoria? Es brindarle una oportunidad al sospechado, a la persona que está bajo el proceso, para que pueda ejercer su defensa material. Ese es el objetivo, y eso es lo que tenemos que atender, ¿verdad? ¿Qué pasa? La Constitución de la República del Paraguay y el Código Procesal Penal, ¿verdad?, establece que todo ciudadano, ¿verdad?, llamado a la declaración indagatoria tiene que recibir una información previa y detallada con todos los elementos de juicio y bajo qué tipo penal está siendo imputado. Sí. Entonces, si no tenés acto de imputación, no tenés toda esa información. Entonces, Cierto. ¿cómo le vas a brindar al imputado o al sospechado Así. todas esas herramientas como para que él pueda ejercer válidamente su defensa Sí. y concurra a la audiencia y exponga, ¿verdad? Porque si no tenés esos elementos, no podés hacer una buena defensa y tampoco podés hacer una buena indagación del hecho, ¿verdad? Así mismo. Para mí, tiene que funcionar de esa manera por una cuestión lógica y porque está también en la norma, y el Código Procesal Penal establece claramente de que el proceso penal comienza, y esto está respaldado
prudencialmente, el proceso penal comienza una vez que se notifica la imputación, ¿verdad? Así mismo. Sí. Ese está para calcular la extinción también. Sí. Yo creo que, por ejemplo, cuando se da circunstancias como una aprehensión, el código obliga a presentarlo dentro de las 6 horas, después llamar Artículo sexto. Sí, llamar, convocar a ser oído. Para mí es simplemente a los efectos de que se le reciba una información, pero no una declaración indagatoria, porque declaración indagatoria es la oportunidad para que el imputado asuma él personalmente ejerza su defensa. Esa es Tiene mucha razón. esa es la finalidad, ¿verdad? Sí. Y en algún momento pues tenemos que ir disipando cuáles son las finalidades que tienen cada norma, cada artículo de la ley, porque eso pues no fueron puestos ahí por una cuestión Esto tiene de... muchos años ya de antigüedad en realidad, no solo en Y Paraguay. claro, tendríamos que ya estar interpretando cada norma, qué Bien, finalidad, ya, sí. qué objetivo el legislador se propuso al crear esta Hasta norma, ¿verdad? hoy día seguimos discutiendo el tema de prisión preventiva, y ya Sí. es más que claro, ya esto más tarde vamos a hablar. La prisión preventiva ya está mal utilizado como si fuera una pena anticipada. Yo Sí. sé que hay mucha gente sangre caliente y quiere que se vaya presa la persona. Bueno, Pero ese ya cuando lo- te toque no vamos. es más, cuando le toque, siendo inocente y fuese realmente imputado porque una sospecha le llegó ahí, o porque dijo por teléfono que van a aspirar un poco de polvo blanco y acá tengo para vender. Decí un poco eso por teléfono, a ver, probá un poco, enseguida te va a bajar un helicóptero en su casa. Aunque de chiste no hay que decir. ¿Por qué? Porque todo nuestro celular está siendo grabado. No soy paranoico, no soy conspiranoico, no soy ni un noico así nomás. Sino que tengo pruebas. Bueno, volvemos a nuestro tema de juicio oral. Mira, este maestro Medina, bien contestado tu pregunta. Que pucha, una contestación de lujo recibiste. A ver, continuamos con los Sí, saludos. seguimos acá. Dice Luis Ariel Medina Aquino. Todo es bola, doc. Ese es tu... Y todavía es todo bola. Después tenemos Sergio Luis Noguera también que nos dice, estamos en sintonía. Dice Carlos Alcide Escobar Ortega, saludos a los maestros, Saludos, excelente el programa, dice. Saludos. Hugo Solís también nos Saludos, escribe, dice, saludos. interesante la programación, estamos a full encendidos, dice. Saludos también PDS, Sergio Cubilla. Están mucha gente escuchando y viéndonos también acá a través del Facebook del doctor Chen. Dale, gracias amigos. Gracias por escucharnos, viéndonos. De 59 nomás ya. Recién había 80 y pico. Che. Vos sabés que tuve una vez la oportunidad de asistir a un juicio oral por prestación. O sea, llegó... Incumplimiento del deber legal alimentario. Incumplimiento del deber de alimentar, sí. Increíble. ¿Y después? ¿Cómo puede llegar hasta ese punto un proceso de esa característica? Irresponsabilidad. Hay que, eso entre paréntesis, hay que aprender a ser responsable. Eso no, hasta ahí puedo decir. Y el paraguayo, el típico paraguayo dice, no pasa nada, no va a pasar nada, dice, y el proceso va siguiendo, ¿verdad? O engañado por algún abogado. Hay abogados malos ahora también. Leí una noticia, dice un abogado llegó a jurar con Bajac sin haberse recibido. ¿Cómo? Y fue condenado a pena de multa el tipo. No solamente llegó a jurar, consiguió su número de certificado de estudio, todo, título, o sea. Bueno, ya. Y amenazó que iba a caer muchos más que él sabía. Exactamente. Y manejó 60 causas o casos. Imagínense, ¿será? Y aquellos abogados de verdad que perdieron contra él lo que... Qué vergüenza. Bueno, ok, proseguimos, ¿verdad? En un juicio oral, entonces, se llega de esa forma.
con la elevación, el auto de apertura a juicio, se llega a juicio oral. Nosotros tenemos la costumbre de, en el inicio, cuando toque la oportunidad de leer el auto de apertura, sí o sí le pedimos a jueces que lean la parte de hecho, que es la parte más importante, no Sí. que la lista de pruebas, porque ellos te facilitan la lista de pruebas luego ya en su mesa, su actuario eso, o su datilógrafo, le pasa la lista de pruebas, o quieren omitir para avanzar rápido, está bien. Todo lo que ayuda a combatir la morosidad judicial está muy lindo, pero esa parte de hecho tienen que leer para escuchar, para meter en su cabeza de qué es lo que le acusa a la persona. Sí, porque ese es el objeto de prueba. Sí. Sobre ese va a girar toda El la hecho. producción. Sobre eso. El Sí, hecho. El hecho. Y- Eso remarcamos. Sí. El hecho es lo que no puede modificar. No. Ese hecho que llevó en el auto de apertura de juicio oral y público, ese hecho que figura ahí no puede modificar. Si tiperaron mal, hule. Así mismo. Si tiperaron mal, hule. Bueno, y después inicia el acto. O sea, llegan todas las partes y se identifica la parte, se comienza el acto. Y está el tribunal, los tres, ¿verdad? Está el presidente, los miembros, actuario a un costado, o el tipeador, a veces el que tipea, registran todo. Y últimamente pone así 3, 4 celulares enfrente de cada mesa para grabar. O sea, usan celular para grabador. Muy lindo, muy interesante. Luego, ahí si preguntan si hay incidentes. Bueno, acá vamos a comenzar a hablar de los incidentes. Empieza el acto, identifican las partes y después ya empieza. ¿Hay algún incidente oportuno? Siempre recuerden, lo primero es fiscal, después querellante, después defensa. Querellante sí hay, ¿verdad? A veces no hay. Querellante adhesivo. Bueno. Por último, defensa. Último defensa. Si hay 2, 3 defensa, defensa 1, defensa 2, defensa 3, así. Sí. Ese caso Cucho lo que va a ser simpático, hay 25 defensas. Y cada defensa otra vez puede haber 2 abogados. O sea, aclaración. Máximo hasta 2 abogados se permite en audiencia por cada acusado o imputado en su caso. Y a veces usamos un truco. O sea, a veces entra un abogado más, le nombramos como asistente no letrado. ¿Qué asistente no letrado? Vamos a identificar todos los personajes, ¿verdad? Asistente no letrado sería aquel que me va a ayudar a ojear mis papeles, ojear mi expediente, Realizar apuntes. hacer anotaciones, o a escondida va a realizar grabación. Ese es Síntesis, aquel que te habla en tu oído. yo creo que ese es el más letrado en vez de no letrado. No letrado significa que puede ser un practicante de estudios jurídicos, uno de facultad, etcétera. Bueno, pero abogados que realmente va a asistir al acusado son 2. Bueno, llega el momento de identificar todo y comienza a ver si hay incidentes. ¿Qué incidentes vas a oponer, Nelson, normalmente? Bueno, hay incidentes de exclusión de pruebas, incidentes de nulidad de ciertos actos llevados a cabo anteriormente. Sí. Esto de nulidad, discúlpame, nulidad suele suceder porque justamente el juez de garantía no hizo su trabajo. Inclusive se suele plantear nulidad de la acusación. Que justamente el juez de garantía no hizo bien su trabajo. Yo en varias ocasiones he planteado incidentes de nulidad de acusación, ¿verdad? Sí. Y lo llamativo siempre es que en el tribunal de sentencia quiere llevar adelante el proceso. Quiere llevar adelante el proceso. Curioso, pues. Y curioso ir sí. ahí que quiere saber qué es lo que pasa. Generalmente... le quieren cubrir a la fiscalía. Sí, tratan de encubrir esos actos llevados en forma defectuosa anteriormente, ¿verdad? Y te rechaza tu incidente de nulidad, pero ¿qué pasa? Después en la sentencia terminan reconociendo que tenés razón, ¿verdad? Sí. Y terminan absolviendo por esas razones o dando otra solución, ¿verdad? Por esas razones, ¿verdad? Sí. Incidente de nulidad
especialmente de acusación, se suele pasar por falta indagatoria, artículo 350. Sí. Defectuosa acusación, porque no cumple los requisitos establecidos en 347. 47. Anoten nomás los artículos, porque si vamos a desarrollar cada artículo es de puta. Vos sabés que, Chen, hay veces que no describen, por ejemplo, el hecho. No describe, de hecho, sí, hay veces. Tuvimos un caso que se olvidó de la querella. Vos te vas a juicio oral para defender a alguien y no tener el hecho por el cual está siendo realizado el juicio oral, ¿verdad? Sí. Y a veces identifica mal a la persona. La transcripción, ese copiar-pegar, crimen será. Copiar-pegar. En el código hay un artículo donde prohíbe utilizar tipo formulario. Pero igual nomás hacen los perros. Es una cosa que no se nota tan bien. Bueno, y entonces hasta nombre puso de otra persona. Hay esos casos. Sí, no, y entonces tenemos el problema del 350, que es falta indagatoria o insuficiencia de oportunidad para indagatoria. El 347, que es deficiencia de formalidad de acusación. ¿Y qué otro incidente de nulidad puede haber? ¿Qué otra causa de nulidad puede haber? Bueno, los motivos pueden ser múltiples. Muchos, ¿verdad? Múltiples, ¿verdad? Yo en este momento no me viene a la cabeza específicamente qué otra, ¿verdad? Pero o violación de cualquier derecho procesal. Aquellas violaciones ya sea de normas jurídicas que afectan directamente a la defensa, es motivo de plantear el incidente de nulidad, ¿verdad? Sí. Pero hay que tener en cuenta siempre ese motivo. Tiene que afectar al derecho de la defensa, ¿verdad? Si afecta al derecho de la defensa, entonces habilita para la promoción del incidente de nulidad. Sí. Un ejemplo le voy a dar. Como yo fui traductor muchos años, sigo siendo, pero ya no ejerzo más como traductor normalmente, salvo que me pague mejor que un abogado. Un extranjero desde su detención debe tener traductor si no habla castellano. Un extranjero que habla otro idioma, obviamente. Y si es que no habla el castellano, tiene que proveerle un traductor. Ese es un error que solían cometer cuando se trata de un brasilero, que más o menos se entiende, pero no. Tiene que poner el traductor, porque hay cosas que capaz que no entienda. Sí, ahora lo que nosotros estamos hablando con algunos términos jurídicos, ya mucha gente capaz que no entienda alguna cosita que será en portugués, ¿verdad? Así es. Y bueno. Y otra cuestión que se plantea también es la excepción, que se puede plantear también. Excepción. Hay excepciones que describe en el Código Procesal. Sí, el 329. El artículo 329, sí, que se puede plantear esas excepciones como para que se active ese medio de defensa. Excepción, términos jurídicos. Excepción no es que no es la excepción. No es que excepto tal cosa. Excepción significa un mecanismo de defensa. Es como un incidente de la forma de actuar, de plantear. Pero excepción, por ejemplo, de incompetencia. Resulta ser que el hecho ocurrió en Ciudad del Este y está acá en Asunción. Eso es lo que se hizo en el caso, creo que este diputado Cueva, ¿verdad? Cueva, ¿sí? Creo que se llevó a Paraguarí finalmente el caso. Tengo entendido que un caso así, que se estaba cocinando, perdón, se estaba acá trabajando en Asunción y se llevó a Paraguarí, ¿no? Porque algo de Paraguarí, bueno, algo así. Es excepción de incompetencia o de falta de jurisdicción. Y luego está excepción de falta de acción. Se trata de un caso, por ejemplo, de lesión leve. Después confundieron todo y le metieron una lesión grave. Y resulta ser que en el diagnóstico el médico jamás puso que esta lesión le puede causar problemas en su salud, que le puede causar problemas de posible muerte, que puede causar problemas de reproducción, enfermedad afligida, qué sé yo, todas esas cosas. Entonces había sido una lesión leve nomás y llevó hasta juicio oral.
Esa es falta de acción. Incluso falta de acción también puede basarse justamente por defecto de una acusación también. Y por falta de legitimación activa y por legitimación pasiva sí. también, ¿verdad? Así mismo. Por ejemplo, yo tuve un caso sobre lesión de confianza y había planteado en esa ocasión en el juicio oral, antes de entrar en la etapa de incidente, ¿verdad? Planteé una sección de falta de acción por improcedente en ese hecho porque el imputado, ¿verdad? Se le atribuyó un hecho de defraudación porque aparentemente hubo un problemita en su lugar de trabajo. Pero ¿qué pasa? La persona jurídica que se sintió lesionado en su derecho era otra persona jurídica, o sea, es otra SA, ¿verdad? Entonces viene y... Otra SA, ¿verdad? Y mi cliente es empleado de otra SA. O sea, no hay nexo causal, ¿verdad? Vos sabés que a veces los jueces pero lo penales simpático, dicen que no entienden. sí, lo simpático, yo le comprendo a la fiscal, ¿verdad? Le comprendo porque tan limitada era la tipa, ¿verdad? Disculpen la expresión. La señora era muy, muy limitada, no podía captar, ¿verdad? Eso tenía que hablar en voz los elementos de la tipicidad del hecho punible de lesión de confianza, que es básico, ¿verdad? Y habiéndole explicado en varias ocasiones, tampoco, y era caprichosa, además llevó adelante el proceso, ¿verdad? Pero lo triste es que el tribunal, ¿verdad? No, me rechazó igualmente la excepción, ¿verdad? Pero ¿qué pasó? Como dije anteriormente, en la sentencia terminaron reconociendo de que no podía haber tipicidad ahí. ¿Por qué? Porque este señor no trabajaba en ese lugar, sino trabajaba en otra parte. Entonces no había contrato, no había acto administrativo, no había ley, ¿verdad?, que le obligue a proteger el interés de la otra parte, ¿no? Entonces, lo que no me dio en la instancia de excepción, me reconoció en la sentencia. Es que demasiado quieren saber qué es lo que pasa. Por eso te digo que generalmente estos institutos no funcionan en un juicio oral medio al pedo porque llevan a tambor batiente y ahí no podés apelar. Pasa que menos mal que hoy día están todos más adiestrados ya. Sí. Todos pasaron, la mayoría se fueron a la escuela judicial, la mayoría se van del maestro Boganciones. O sea, tiene ya la misma escuela que nosotros prácticamente, entonces ya podemos entendernos. Sí. Vos sabés que hace más o menos 10 años atrás llegué a escuchar de parte de asistente fiscal, menos mal que no de fiscal, ¿verdad? Asistente fiscal que dice: doctor, no me hable de contrato, eso es civil. Espera un poco, doctor. Voy a omitir decir doctores, en vez de doctora o doctor. Doctores. Si vos no entendés contrato, ¿cómo vas a imputar lesión de confianza? Si no entendés el derecho constitucional, ¿cómo vas a imputar por un caso de lesión de confianza? Si la lesión de confianza exige entender qué es la ley, qué es acto administrativo, qué es contrato, ¿verdad? Eso es como parte de los elementos necesarios para que haya tipicidad. Claro. Básico. Sí. Y, acá hay una persona que... Lautaro Felician dice: falta de legitimación activa. Esa era una figura que no me acordaba, ¿verdad? Esta es la excepción es una figura que se utiliza muchísimo en el proceso civil, ¿verdad? Es común, ¿verdad? En civil común. Sí. Y en el derecho penal es como que novedoso, porque acá en el artículo 329 dice: falta de acción y después coma por improcedente, ¿verdad? Sí. La falta de acción sí o sí es porque el Ministerio Público no está legitimado para llevar adelante un proceso penal contra el imputado,
O en el otro caso es la legitimación pasiva, es cuando el imputado no tenía por qué estar ahí siendo juzgado por algún... Claro, así. Por falta del nexo de causalidad entre el hecho y la persona imputada, ¿verdad? Sí. Entonces, yo en las veces que he planteado por legitimación activa, argumenté que el Ministerio Público, por más de que sea el órgano con monopolio, ¿verdad?, en el tema de acusación penal, no puede llevar a proceso a una persona por más de que tenga esa condición si no encuadra el hecho dentro de una norma penal, ¿verdad? Y eso se llama principio de legalidad, ¿verdad? Si no encuadra el hecho descripto en una norma penal, no puede llevar a la persona en juicio, ¿verdad? Y sí, falta de tipicidad. Y falta de tipicidad. ¿Y qué significa falta de tipicidad? Que no es delito su conducta. Exactamente. ¿Y cómo vas a llevar a proceso a una persona que no cometió el delito? ¿Verdad? ¿Verdad? Sí. ¿Por el solo hecho de ser fiscal? No. Pero vos sabés que en general se entiende falta de acción porque él es fiscal y tiene acción. No. ¿En serio? Y ese pues es el argumento simplista, ¿verdad? Exacto. Y es lo que a veces el tribunal te da. Sí, el fiscal tiene acción porque es el órgano acusador por excelencia, ¿verdad? Sí, Porque, y sí, sabemos eso. Pero no porque tiene derecho a acusar, tiene que acusar, ¿verdad? Bueno, y después los dos tipos de incidentes, hasta ahí vamos a hablar de incidentes, ¿verdad? Sí. Incidente de inclusión probatoria y el incidente de exclusión probatoria. La inclusión solamente se admite los elementos probatorios que surgieron después de audiencia preliminar. Porque hasta audiencia preliminar, pues vos tenés que ya tirar todo ya. Claro. Y después de audiencia preliminar, o sea, después de ese ahí de elevación a juicio, ya todo elemento ya tiene que estar ya como legitimado, o sea, todo lo que en el pasado se recolectó, es ahí donde ya tiene que estar. No podés más ofrecer una cosa de pasada, porque ya precluyeron, ya terminó esa etapa. Y ahí surge nuevo elemento, es donde podés hacer una inclusión. Inclusión probatoria. Sí. Después, la exclusión, o sea, hay otra cosa, pero ya, y poco más. Y la exclusión. Bueno, a vos te toca hablar de exclusión. Bueno, el Código Procesal Penal pues nos clarifica cuáles son las pruebas que son posibles de introducir en un juicio oral y público ahora. Y en primer lugar, esa prueba tiene que reunir una condición que se llama pertinencia, ¿verdad? Y esa prueba tiene que tener esa cualidad, ¿verdad?, de ser útil al juicio. Y esa, por ejemplo, si no es útil, ¿verdad?, como muchas veces ocurre en un proceso penal donde el Ministerio Público ofrece cédula de notificación, oficio, ¿verdad?, que no contribuye para nada a un esclarecimiento del hecho, sino más bien entorpece el buen desarrollo del juicio, ¿verdad? En vez de simplificar las cosas, entonces el medio procesal idóneo para excluir del juicio es la exclusión probatoria, ¿verdad? Sí. Y todos aquellas pruebas que también no guardan relación o no reúnen las exigencias formales, por ejemplo, ofrecer como pericia un dictamen pericial que no ha sido llevado a cabo mediante el proceso de ¿cómo se llama? Anticipo jurisdiccional, y se pretenda introducir por su lectura, pues corresponde la exclusión probatoria, por ejemplo, ¿verdad? Sí, y además están aquellas pruebas que fueron obtenidas de forma ilegal. Exactamente, principalmente aquellas pruebas, porque te completo, si no se ha realizado, por ejemplo, una pericia a través de un anticipo jurisdiccional, es ilegal. Es ilegal porque no se cumplió con el formalismo oral. En el juicio oral mismo,
algunos piensan que el perito en el juicio ahora mismo va a ir a hacerle el pedimento ahí para mostrar cómo se hace. No, yo creo que todavía no llegamos a ese nivel, ¿verdad? No. Vos sabés que, Chen, yo tuve una experiencia bastante penosa, ¿verdad? En ese sentido, porque en un juicio oral en Puerto Casado, a pesar de mi oposición fuerte, argumentada, ¿verdad? Se llevó adelante una pericia psicológica. Imagínate lo que es, ¿verdad? En el juicio oral En mismo. el juicio oral, ¿verdad? En el juicio oral. Interesante. En el Y juicio bueno, oral. O sea, Y el psicólogo estuvo ahí el psicólogo... examinando. Sí. Y no, Algo nuevo, ¿verdad? sí. Eso es novedad. ¿Por qué? Porque yo me opuse argumentando, alegando de que todo proceso pericial tiene sus reglas, ¿verdad? Y esas reglas es a los efectos de asegurar también a la otra parte el ejercicio de su derecho a la defensa. ¿Por qué? Porque toda prueba pericial pues tiene que tener una connotación, un rigor científico, ¿verdad? Y tiene que ser posible de su control por la otra parte para que brinde garantía, ¿verdad? De sus resultados, ¿verdad? Entonces, por eso la ley inteligentemente prevé que el ofrecimiento de pericia se ofrezca de una manera y se traslade a la otra parte y tenga plazo suficiente como para Asistir. ser asistido también la defensa por otro profesional de la misma especialidad Sí. y pueda proponer puntos periciales y también adherirse a realizar esas pruebas en forma conjunta o por separado, ¿verdad? Claro. El resultado es lo que se va a llevar adelante al tribunal para que el tribunal, con su análisis, ¿verdad? Con su examen, pueda valorar esa prueba, ¿verdad? En todo caso, que el perito esté ahí explicando, no realizando. Es una explicación lo que puede dar ya posterior a la realización, pero no la realización misma. En este caso, por ejemplo, se convocó a la psicóloga, se le pidió cuánto tiempo necesitaba para examinar a la persona que tenía que ser peritada. Psicológicamente dijo ella 2 horas, ¿verdad? Y se le dio esas 2 horas y se va en un cuarto aparte, una sala aparte, y ahí le convoca a la persona y en media hora ella ya hizo todo una evaluación, ¿verdad? Imagínense, ¿verdad? Veamos, psicológico pues necesita varias entrevistas. Y se admitió esa... Y se admitió, claro, se admitió. Lógicamente que Interesante. tiene el cuestionamiento de la defensa que... Claro, después va a impugnar eso. Pero Sí. por contra de esa impugnación, después ¿cómo pasa? ¿Qué pasa? Sí. Si Tribunal de Apelaciones ya no puede más evaluar esa prueba. Ellos Sí. están vedados de hacer evaluación. No puede evaluar, pero sí puede valorar si se introdujo, si se hizo legalmente, ¿verdad? Eso sí, claro. Y tiene que hacer, ¿verdad? Eso sí, pero imagínense esa hechura de pericia, después no puede ser retocado ya. Ya ahí terminó tu acto. Sí. Y bueno, es algo que tenía que haberse hecho antes para que pueda controlarse. Sí, como porque la debe ser. pericia si se va a hacer bien tiene que tener rigor científico. ¿Qué significa eso? No solamente con una entrevista, ¿verdad? Tiene que tener otra metodología de investigación, de análisis. Tiene que también apoyarse en bibliografías. Claro. ¿Verdad? Porque toda pericia, repito, requiere que ese trabajo pericial tenga rigor científico, ¿verdad? Y para tener rigor científico tiene que citar fuentes de información. Claro.
Y bueno. Y hay que hablar con una psicóloga para ver si La verdad que corresponde esa o no parte corresponde. pericial un poco hay que ver. Todo caso, en nuestro sistema rige lo que va, o sea, no va a decir que el tribunal hizo bien o hizo mal, es nuestro criterio que es mal, Claro. pero a lo mejor otro criterio existe, ¿verdad? Porque en nuestro sistema rige lo que dice el artículo 172 y 3 del Código Procesal Penal, que habla de búsqueda de la verdad y la libertad probatoria. En realidad, y tiene su requisito. Y luego, en el artículo 174, la parte general de la prueba, habla de la excepción, la exclusión probatoria, justamente excepción a la libertad. ¿Qué es el 174? Le voy a describir así rápidamente, que es la famosa teoría del fruto del árbol envenenado. Eso dice, eso es una historia muy larga, toda una jurisprudencia norteamericana que explica en forma práctica la jurisprudencia norteamericana sobre este hecho. Es que la prueba haya nacido desde un acto ilegal. Hay una historia muy interesante de basura en los Estados Unidos, porque se incautó un arma entre la basura de un sospechado de haber utilizado arma para matar, ¿verdad? Y los policías esperaron que el arma se llegue a entrar en el camión recolector para incautar el arma. Pero ¿qué pasó? Se apuraron. El arma todavía, la bolsa de basura de este tipo todavía no se mezcló con el resto. Esa es la historia. Detalle ya voy a omitir porque hay poco más. Entonces, el tribunal en los Estados Unidos se consideró que esa arma fue incautada en forma ilegal, porque todavía era pertenencia particular, todavía no se mezcló con la generalidad. Bueno, eso acá en Paraguay no calienta, pero estamos hablando de una justicia americana, ¿verdad? Que habla de la legalidad de la incautación. Mientras no se mezcló con la basura del montón, entonces todavía pertenece al tipo. Esa es una historia que suele contar en los cursos de doctorado y eso. Entonces, ahí se llegó a excluir esa, porque todo lo que después se incautaron a raíz de el descubrimiento de esta arma, se descubrió su huella, se descubrió que bueno, el tipo es fulano, y después entraron a su casa, encontraron más ropa, encontraron más cosas, todo eso porque surgió del arma, y todo eso fueron ya excluidos. Imagínense, ¿verdad? En un país serio es así. No, acá no importa, ¿verdad? ¿Se acuerdan del caso de Curubatú? Que entraron este me gusta, y llevaban ya una escopeta. Y van a poner uno más feo para poner acá. No sé, algo así ocurrió allá, ¿verdad? Entraron un montón de gente, un quilombo se armó ahí en el campo ese, y como picó al final, 11, 12, no sé cuántas personas fueron condenados y hasta finalmente fueron absueltos. Bueno, hay tinte político ahí detrás, pero por lo menos esa preservación del lugar para que no se contamine, ¿cómo se llama? El custodio, cadena de custodio, etcétera. Eso tiene que cuidar, boludo. Bueno, vamos a llegar a eso. Ojalá será, ojalá. Yo espero que este país un día podemos litigar en forma, podemos usar nuestro conocimiento en plenitud. Si no estamos hablando al pedo. Cuántas cosas pensamos hacer y nos rechaza así de cuajo eso. Sí, te rechaza sin argumentos, ¿verdad? A pesar de que el artículo 125 obliga a los magistrados. ¿Y cuántas resoluciones la Corte, por ejemplo, casan, ¿verdad? Por falta de fundamentación? Ay, justamente porque se hace mal trabajo. Se comienza con una muy mala investigación, ¿verdad? Sí. Ya en la etapa preparatoria no hay una coordinación así entre la Policía Nacional y el Ministerio Público. Sí, sí.
generalmente los fiscales no son buenos investigadores, no tienen una buena formación en investigación, y como son los directores de investigación, son prepotentes y no hay buena comunicación con la Policía Nacional. Bueno, hay que aclarar, no todos, ¿verdad? Sí, pero hay muchísimos casos. Yo diría que la excepción en cuanto a investigación es la regla. La excepción es la regla, ¿verdad? Eso es una lástima, sinceramente. Sí. Pero yo creo que están mejorando. Muchos que conozco están mejorando. Y normalmente la explicación que ellos dan es que están sobrecargados, que no tienen las herramientas necesarias para concretar bien la investigación y todo. Sí, y es verdad también, ¿verdad? Porque sí. También. El tema es que en el Ministerio Público el fiscal no puede hacer también solo todo, llevar todo los casos, ¿verdad? Necesita de más gente, ¿verdad?, capacitada como para que le pueda apoyar en falta un organismo establecido en la Constitución, también en el Código Procesal, Policía Judicial. Pero ¿qué pasa que no también? Existe, ¿verdad? Y este pues es todo un vicio. Se intentó armar uno, pero se hizo un nido feo. Es todo un vicio, ¿verdad?, que se da en la administración pública. Todo este problema, ¿verdad? Porque este problema pues se genera con falta de gente capacitada en cada puesto, ¿verdad? En cada institución, en cada órgano. El problema que tenemos en el Paraguay es que las personas seleccionadas para ocupar cargos, ¿verdad?, generalmente son a través de amigos, a través de hay todo un tema. Y eso es generalizado. Ocurre un día. Postulante de qué número ocurre en todas las organizaciones. A la Fiscalía General. Yo fui el 12. El 12. Pero yo soy Cabureira, güey, pues. De mí entraron 100. En serio. Bueno. ¿En qué parte estamos de la etapa de juicio oral? Ya terminamos la parte de incidente y excepción. Pruebas también. Ese es a veces largo, no es porque queremos alargar, pero esa es la parte larga. Después ya viene corriendo. Le cuento. Entre paréntesis, el juicio oral en realidad, y para que vean nomás que en la práctica no se lleva a cabo lo que dice el código. La oralidad. En la realidad es que tiene que convocarse para que sea dentro de los 10 días a 30 días, a un mes de tiempo después de audiencia preliminar. 20 a 30 días. Sí. De 365. Sí. No, menos de 20 ni mayor a 30. A ver, si mal no recuerdo. No, 10 días. Disculpame, 10 días. 10 días. Sí, 10 días. No, vos querés darle más tiempo a los jueces. Ni después de un mes, dice. 10 días ni después de un mes. Y después, si hacemos un poco una concordancia esto con el artículo 131, dice que los funcionarios públicos, 131, tienen que regirse por el plazo. Caso contrario, implica mal desempeño de sus funciones. Imagínense, mal desempeño de sus funciones es causal de enjuiciamiento. Sí. Pero vamos a comprender que tienen recargo de trabajo y se alarga. Por eso se inventó ese medio discutible sesiones diarias, para poder terminar, pues, ¿verdad? Bueno, lo hable también, pues unos cuantos pues trabaja de tarde. Y eso hay que ser claro, hay un problema ya. Y sabemos bien dónde está el problema. El problema está en el juzgado penal de garantía. No funciona el juzgado penal de garantía. Ya dijimos que tenía que terminar ahí, pero no quieren terminar, quieren llevar juicio oral para hacernos ganar plata a nosotros, ¿verdad? Entonces se llenan. Gracias. Los jueces de sentencia se llenan de expedientes para juicios orales, ¿verdad? Gracias por darnos trabajo, nuestro pan de cada 5 días. Y purete, vos cobrar uno y ya podés vivir un poco de tiempo, ¿verdad? Bueno, no todos los días, pues hay 60,000 abogados de competencia. Pero hacer bien el trabajo puede tener más trabajo. Sí, yo siempre critico a los jueces penales de garantía porque no cumplen su rol, ¿verdad? Y así es, por ejemplo, en los casos de delitos patrimoniales, ellos tienen la obligación inclusive de procurar el avenimiento de las partes, ¿verdad? Claro. Para evitar el juicio oral, ¿verdad? Porque el juicio oral es costoso. Y es costoso. Esto es a costa del Estado, en realidad. Y después el bolsillo de implicado con su abogado
Sí. Y si es defensor público, Para todas las partes es costoso. costoso Sí. Sí. usar un espacio físico varios días, muchos Sí. días. Tres tipos ahí, tres señores y señoras haciendo ahí de jueces. buscando. Traslado Y del después acusado. tipeo, papel, No, tinta, aire Se mueve un acondicionado. montón de gente. Sí, Ministerio sí, sí. público, las partes, Sí. Costoso. testigos, ¿verdad? De hecho, en vez de eso, vamos a trabajar, Vamos a producir otra cosa. vamos a plantar romba. Bueno, entonces es así, bueno, nos da trabajo, gracias. Y ahí termina los incidentes, de la parte, exponen los incidentes, termina esa parte, Y el tribunal. resuelven. Una pausa de 30 minutos por ahí, Sí. salen resueltos, rechaza o hace lugar a estos incidentes. Sí. Luego de esto, se declara abierta la sesión de juicio oral. Así Se da como- apertura al juicio. bueno, ahí otra vez se lee, ahí sí se lee ya el auto de apertura de juicio. Sí. Ahí donde yo le digo, sugiero, ¿verdad?, a los colegas exigir que se lea la parte de hecho. Sugiero. Yo hago. Y la otra vez me funcionó muy bien. Gracias a eso, estuvieron atentos los jueces que... ¿Sabe por qué? Anteriormente, pues yo, así nomás porque hago declarar a mi cliente. Entonces, él cuenta su versión, ¿verdad? Donde estaba la liti con la versión de la fiscalía y la víctima. Pero este caso, pues mi cliente es medio tabú. Cuando si habla, le van a meter preso 10 años por lo que por la forma de hablar. Le condena la... su taoísmo. Sí. Entonces hice leer el hecho y surtió de efecto porque estuvieron atentos al hecho. Sí. Importantísimo. Después, pues a tu turno. Proceso... Bueno, y después se reciben las pruebas, ¿verdad? No, alegato inicial. Ah, No, ya salteado. discúlpame. Bueno, los alegatos iniciales, primero Ministerio Ministerio Público, Público. segundo querella si hay querella, después la defensa. Luego se reciben las pruebas. Sí. Sí. Disculpame. No, yo estaba un poco desatento, ¿verdad? Estaba mirando tu esa, mensaje. pero esa es la... Ese es mi examen ocasional. Después de los alegatos, el tribunal da una... No, hay preguntas si quiere declarar El imputado. El imputado, el sí. acusado, en ese caso, ¿verdad? Por eso semántica. Acá dice imputado, pero es declaración de acusado. Acusado, Claro. sí. Y después ya se reciben pruebas y le llama a todo. Primero pericial, ¿verdad? Y testigos. Los peritos y testigos vienen todos juntos para jurar. Sí. Se le da juramento. En teoría no debe ser así, pero la otra vez ya hablamos de testigos y así exhausto hemos declarado, ¿verdad? Los testigos en vez de cada uno un estut, Sí, así, de estar separados, están todos mezclados ahí. todos mezclados juntos, Sí. ¿verdad? Bueno, y Se ese- ponen todos de acuerdo, yo voy a decir esto. falta de espacio físico, ¿verdad? Entonces, entonces comienza a declarar y la parte puede examinar. Y la forma de examinar es por turno, Por turno. ¿verdad? Por el ofrecimiento. Si es testigo ofrecido por el Ministerio Público, entonces el Ministerio Público examina primero y después las otras partes. Sí. Así por turno. Ministerio Público, querella, defensa. Pero yo creo que hay un error de actuación de parte de los jueces. Ellos no deben hacer preguntas, pero en la práctica hacen. Creo, en mi criterio, ¿verdad? Puedo estar equivocado, ellos no deben actuar de investigador. Ellos no deben asumir el rol de las partes porque esa indagación, esa prueba que se está ofreciendo, el testimonio de una persona es una prueba de las partes, ¿verdad? Corresponde a cada una de las Y partes. corresponde a cada parte, primero al que ofreció, ¿verdad? Si el Ministerio Público o viceversa, ¿verdad? Pero ellos dicen que ya es comunidad de prueba, que ese es del juzgado o del tribunal. No, el del tribunal no. El tribunal, al tribunal no le toca probar. Al tribunal le toca juzgar. Exacto. Eso es mi criterio Sí. también, ¿verdad? Y ellos, la ley le habilita a hacer preguntas aclaratorias, ¿verdad? Ah, sí. Pero no preguntas directas, ¿verdad?
No, ellos le hacen las preguntas directas. Pero regularmente en cada juicio hacen preguntas directas. Siempre y hacen. eso es motivo de nulidad del juicio. ¿Por qué? Porque curiosidad, pues. sí. Pero bueno, yo me doy cuenta a veces es que ellos pretenden suplir, por ejemplo, principalmente la negligencia del Ministerio Público. Ajá. Entonces siempre tratan de ayudar. Anteriormente le ayudaban más al Ministerio Público. Cuando se habló antes, ¿verdad? No. De antemano. Antes era litigar en un juicio oral, no solamente tu contraparte, era el Ministerio Público del propio tribunal, era tu contraparte, ¿verdad? Hoy en día ya más o menos Siempre hacen preguntas. Sí, pero Ellos son hacen que- preguntas directas y eso es... O sea, no pasó todavía esa época inquisitiva donde No, el juez todavía no actuaba- hemos podido superar eso. No, ¿verdad? realmente en la época anterior los jueces son jueces instructores. Sí. ¿Verdad? En el sistema de sumario todavía existe, ¿verdad? Que el sumario administrativo, ¿verdad? Investigan ellos el mismos. juez es otra vez investigador, ¿verdad? Y cosa que no debe ser. Ya en este sistema Sí. que estamos hablando, ¿verdad? Sí. Y bueno, y testigos, pasan los testigos, tienen jurado, todo eso. Bueno, ya hablamos de testigos ya Sí. semana pasada. Después viene la parte de lectura de las pruebas introducidas. de De las los documentales. documentales. Eh, ¿ya? Informe, aunque Pericia. otra vez vamos a criticar informe. Sí. No existe prueba de informe en realidad. Pero bueno, en el sistema no, yo no leí en ningún lado que habla prueba de informe. Sí. Pero, Pero acá a veces te introducen como prueba a través de informes, por ejemplo, prueba pericial. para suplir una pericia. Sí. Así Nosotros mismo. también usamos, ¿verdad? Al final, ya que usamos libertad probatoria, vamos a admitir nomás, ¿verdad? Entonces hacemos esto, lecturas. Y parece que así de documento hay que leer. No, hay partes que hay que resaltar, ¿entendés? Sí. Me pregunta si hay cosas que hay que resaltar a las partes, ¿no? Según prueba ofrecida por quién, entonces comienza por él, ¿verdad? Sí, porque si vas a leer todo también... Pucuta. Mm. Siempre es ahorro, economía, ¿verdad? Sí. Entonces se resalta fecha, se resalta alguna palabra clave, se resalta nombre, así. Sí. Entonces eso se va resaltando. Y hay abogados que quieren que se lea todo, ¿sí? Tener contraparte así. Y yo estoy preparado a dormir todo momento. Hablando de eso, entre paréntesis. Vos sabés que nunca me tocó eso de que yo intervengo en un juicio ya en el día. O sea, por ausencia de abogado o lo que sea, intervengo y me otorgan, por ejemplo, un día para estudiar. Vos sabés que yo soy una persona que yo me creo muy responsable, ¿verdad? Y si agarro 20 tomos, 100 tomos para estudiar en un día, yo en serio voy a hacer eso. ¿Y saben qué va a pasar al día siguiente? Voy a ir a dormir, bro. Sí o sí me voy a quedar dormido. Claro, Por más imposible, que me imposible. inyecte cafeína. Bueno, No hay tiempo para... no voy a pasar examen de doping después, ¿verdad? Pero te digo, eso es inhumano. Pero yo voy a estudiar de verdad. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Yo creo que ese acto, si es que continúa porque yo me duermo por causa de algo que el tribunal me obligó a hacer, ese acto, si se lleva a cabo, va a ser nulo. Sí. Pues viola el derecho de defensa, ¿verdad? Y eso pasó en el caso de Curuatí. No sé cuántos mil tomos quiso que la defensa lea en un día. Un día o 2 días, algo así. Y yo de verdad sin dormir voy a leer todo. Pero imagínate, o sea, imposible leer todo, pero por lo menos ir así salteando. Imagínense. Esa es para mí representa una violación del derecho a la defensa. Sí, pero yo le doy porque- mi truco, ¿verdad? Sí. Voy a leer de verdad. Lo que pasa es que no basta con leer la acusación, no basta con leer los elementos de pruebas que hay en el expediente, sino se necesita analizar jurisprudencia, se necesita analizar las Claro. normas, se Vos necesita defendés recurrir algo. a doctrinas,
No ¿verdad? es tan rápido. ¿verdad? No es tan rápido, ¿verdad? Entonces, o sea, si vas a hacer un buen trabajo, si vas a hacer una buena defensa, vas a hacer organizar una buena estrategia defensiva, requiere tiempo. Maestro Marco. Saludos. Buenas tardes, ¿qué tal? Y doctor? entonces, pasa esta etapa, adelante. Pasa esa etapa de lectura de los instrumentos los documentales, después se recepciona el resto de la prueba. O sea, hay pruebas, voy a citar así más o menos, ¿verdad? Que se puede hacer, y eso ya depende del bolsillo del cliente, ¿verdad? Constitución, por ejemplo. Inspección judicial, ¿verdad? Que los 3 jueces pueden ir al lugar a mirar el lugar de hecho, hacer una inspección y se labra acta. Los 3 jueces pueden ir a examinar y después pasar los objetos también a mirar, a examinar objetos. En este caso de armas, se revisaron 190 pistolas, fusil y esa cosa. Punto .50, eso había ya. No, eso es parte de un arma nomás. Bueno, así. Esto, exhibición de cosas. Reconocimiento de personas también se puede hacer. Sí. Hay unas cuantas... Sí, inspección del lugar, por ejemplo, a veces es muy útil. Sí, eso es muy... Para que tenga realmente... Para que tenga claridad de... Porque hay lugares, no puede que haya un abuso sexual, por ejemplo. Y hay denuncias así, pero vos te vas a ese lugar, imposible que acá ocurra. Imposible que ocurra, por ejemplo, por la situación que puro vidrio y todo el momento pasa gente, y la hora que que dijo que pasó era pura gente ahí. Sí, fundamental aparte, la presencia del juez ahí, ¿no? Por ejemplo, a veces resulta demasiado útil, como dice acá Chen, en un horario donde hay mucha circulación de personas. Por ejemplo, se denuncia un hecho de abuso sexual y nadie vio según la denuncia, ¿verdad? Eso ya es bola, ¿verdad? Entonces, y es así. ¿Y cómo va a esa hora? No se va a ver alguien. ¿Qué pasa? Esa constitución de tribunal tiene un costo. Claro. Ahí cuesta como 3 palos por ahí, te cuento. Sí. Pues 3 jueces más el actuario. Tiene que irse, ¿verdad? 4 personas. Sí. Un juez y un actuario de 1.200.000. Ahí el único que nos cobra es el abogado. Nosotros cobramos antes. Antes. Nunca cobrar. No, pero ¿sabes qué? No te regulan los honorarios por constitución, y eso para mí que tiene que regular. Yo cobro antes, así no necesito regular normalmente. Sí, pero no hay un reconocimiento a nivel de resolución, de regulación de honorarios. Habría que exigirse en la ley. Porque la ley dice que la constitución del abogado tiene su precio también, igual que los de los jueces. Sí, ¿verdad? Claro. Bueno, lo que sí, vamos a ir hasta ya alegato final. Termina todo tipo de prueba. Ese es todo bola, todo es bola. Alegato final. La parte más importante. Supuestamente, ¿verdad? Que el fiscal hace su alegato final, que siempre pide condena de máxima pena. Sí. Después querellante la misma cosa, incluso más pena. Sí. Pena de muerte. Y la defensa pide absolución. Sí. Totalmente. Pero sabían que los 3 jueces ya hace rato ya sabían que están ahí. ¿Por qué no se apuran? ¿Por qué no se apuran más? Cállense. Más o menos así. Ya no quieren más escucharnos. Y bueno. Por mayoría unánime. Entonces, ellos ya hace rato ya tienen su criterio. No solamente el criterio, ya están preparando la sentencia. Y ya están tipeando hace rato. Bueno, eso es intrahistoria que muchos no saben, ¿verdad? Y luego, ya, bueno, termina el alegato final, le permite alegar, declarar al acusado de nuevo, si quiere acusado. Muchos defensores hacen declarar ahí. Recién. Sí, la última parte. Creo que antes de alegato se declara, perdón, eso se me pasó. Y ahí le hacen declarar, pero yo creo que ya es tarde, porque ya tiene todo su veredicto ya. Antes de alegato. Y después le pregunta a la víctima si quiere pedir algo especial. Última petición. Y normalmente, si el abogado no le enseñó antes, comienza a explicar otra vez el hecho.
No. Que se Con haga- algo que se concreto. Le pide, ¿ah? Que se haga justicia. Pero el abogado nomás tiene que... Pero si es que quiere escuchar que se haga justicia nomás, yo creo que tiene que obviar nomás. Mejor. La Bueno. verdad, no y- contribuye en nada. No, nada. Entonces entra a deliberación. Bueno, ahí lo que se pide es media hora o una hora de pausa, o dice, vamos a retomar la sesión al solo efecto de esto, ¿verdad? Claro. Dentro de tantos días. Bueno, y mientras deliberan los jueces, vamos a los saludos. Sí, interesante, che. Aníbal Benítez, excelente doctor, dice acá, muy lindo el programa, dice Edgar Vera Paredes. Ya me hice fan de la radio y del programa, muy interesante el tema. Saludos de la provincia de Manitoba, puede ser, Manitoba, Canadá. Están ahí en sintonía también, así que un saludo muy especial también Saludos. a la gente de Canadá, che. ¿Cómo? También dice Daniel Villamayor, buenas tardes queridos colegas, excelente el programa, dice también Yolanda Montiel, les envía un saludo muy especial al doctor, a los dos eminencias, al doctor Nelson y al doctor Chen, gracias. Yolandita Montiel. Muchas gracias, Yolanda. Sí, también saludos de parte de nuestro amigo Javier Arias, el doctor Brigio también está en sintonía. Héctor Ramón López, siempre cobro, acá está lo que decía el doctor Chen, siempre cobro adelantado o simplemente mando suspender todo. Esos son los saludos que yo tengo, doctor. También Nelson tiene más saludos también ahí. Sí, acá había una persona que... Mientras buscar, yo voy a saludarle, por ejemplo, a Jorge Romero, De Ciudad del Este. PI de Puerto. Gracias por los saludos, por la palabra muy linda. Me anima a continuar. Nilce Raquel González, Jorge Romero, mis maestras. Sara Magdalena Medina, Eladio Luré, mi maestro. Francisca Cardoso, Elsa Otazú, saludos. Roger Conde, colega, saludos. Alberto García, y recién yo había visto a Gunther Krone, un viejo batallero de radio ya. Si está todavía, muchos saludos, Gunther. Gracias por asistir a nuestro programa. Realmente, personas así que ya tienen muchos años de radio, no escucha, me da un poco de vergüenza. ¿Por qué? Satisfacción te tienen que dar, doctor. Sí, Al pero contrario. nosotros somos novatos, viejo. José Raúl Romero, saludos. Carolina Caballero, saludos. Y bueno, a ver, terminó la deliberación. El doctor tiene ahí una... Sí, Sí. después vamos a hablar de liberación. Algo Acá hay que un mensaje acá de Peggy del Puerto. Buenas sí. tardes, una amena conversación entre colegas, educados, ilustra, instruye, construye, enseña en forma sencilla, directa y correcta. Gracias. Muchas gracias. Eso es lo que pretendemos, ¿sí? No complicar la cosa. Porque acá lo que intentamos es enseñar un poco a la ciudadanía, a todos los que nos escuchan, que así funciona la cosa. Y queremos que sea mejor. Claro. No tenemos nada que envidiarle a los yanquis, a los europeos, a los chinos. No, ahora los chinos son todos de coronavirus. Pero acá tenemos una corona que siempre está ahí y que nos chupa la plata. La maletín para corona ese es... Otra pandemia. Nilce Raquel González, saludos de la ciudad de Orqueta. Saludos. Orqueta, Saludos, che. sí. Concepción. Sí. Y lo que sí, salen los jueces y ahí explica la sentencia. Bueno, en realidad los jueces explican la sentencia, dice el código. Yo voy a decir algo que tal vez no es muy popular. Ese caso que pasó allá en Paraguarí, los 3 jueces que explicaron que de Mitaí Poná, fuera ese. En realidad, lo que cometieron, el error que cometieron muy mal, es que calificaron al sujeto. Ellos no tenían que darle una calificación de Mitaí Poná, esa cosa, y el hecho realmente feo, para esta era es muy feo, quizá para antes, ¿verdad? Para la época de nuestros abuelos. Otra historia, pero ahora es feo. Entonces, para
para este tipo no tenía que darle ningún calificativo. Tiene que explicar por qué sentenciaron así y punto. Y esa explicación de por qué sentenciar así, dice el código que tiene que ser con palabras sencillas. Hacer que entienda. Y ese es el sentido de este sistema. Es que hay instrumentos internacionales hoy en día, Chen, que obliga a los tribunales a expresarse en términos que sean comprensibles. Que la gente, porque tenemos que tener en cuenta el juicio oral y público, ¿verdad? O sea, no es solamente juicio oral, ¿verdad? Para que estén las partes técnicas en el proceso, también forma parte del juicio el público, ¿verdad? Sí. Entonces, a excepción de algunos, ¿verdad? Que no permiten también. En ciertas circunstancias sí, pero tiene que ser motivos así justificados, como por ejemplo cuando se trata de pudor, delito contra el pudor o algunas otras cosas, ¿verdad? Pero así mismo. Excepcionalmente eso es así, pero la regla es que sea juicio oral y público, porque ¿qué es lo que se pretende con el juicio oral y público? Que la sociedad controle también, sean contralores del proceso. Ahora saben del por qué juicio. yo siempre invito para mi juicio oral. Claro. Esto de hoy que pasó, que se suspendió, al final no invité, pues no sé por qué yo soñaba que iba a suspenderse. Parece que yo estoy convirtiéndome en vidente ya de a poco, no sé qué pasó. Pues hace poco que estoy investigando ese tema de glándula pineal. Un día vamos a hablar de eso. Sí. Eso ayuda a hacer tercer ojo, es interesante. Porque tenemos que tener en cuenta, Chen, que todos estos principios que están insertos en el procedimiento y en el Código Penal no funcionan si es que no funciona bien este instituto que se llama juicio. Sí. Esta es la garantía que se brinda a todo ciudadano para que no sea condenado, ¿verdad?, arbitrariamente. Así mismo. Y eso establece el Código Procesal Penal en su artículo 1, también establece la Constitución, todos los instrumentos internacionales, que nadie puede ser condenado sin un juicio previo ajustado a un procedimiento, sí, el debido proceso. Sí, claro. Todos los principios legales, constitucionales, ¿verdad? Si es que no se hace el juicio, ¿verdad? Si no tiene ningún sentido, no tiene aplicación, porque todos esos principios de defensa en juicio, ¿verdad?, del debido proceso, etcétera, etcétera, no tienen ninguna razón si es que no se respeta el juicio. El juicio es la garantía. Así mismo. Bueno, entonces ahí se sale la sentencia. Y explican la sentencia, como dijimos. La sentencia tiene que ser explicado en palabras simples para que el condenado o el absuelto, para que la víctima pueda entender en caso de absolución y condena también. Todas las partes tienen que entender. Y el público también. El público. Hay un artículo muy interesante que un día vamos a estudiar bien. Doctor, algo muy importante que nos olvidamos también es el horario de los juicios orales. Hay algunos que, por el tema de que tiene que terminarse, se tiene que llevar a cabo en alta hora de la noche. 9 de la noche será. Sí. Y hay hasta más tarde incluso. Sí. No, lo hable cuando quieren trabajar purete. Pero tiene que tener mucha pila. Acá una oyente y que nos está viendo seguramente, Carolina Caballeros, nos sugiere si en la próxima podemos traer una representante del público para participar, dice, del ¿De mi público? en el programa. No, una oyente, dice, bueno, ¿verdad? Sí, una persona que no sea representante de público. Para que ella actúe como ¿cómo se dice? Que nos cuente su... Sí, claro. Su experiencia. Vamos a buscar ahora una premiada o castigada. Sí, doctor, es interesante también dimensionando un poquitito también el tema del juicio oral en los otros países, como los Estados Unidos, por ejemplo, de la elección del tema de los civiles, esto que tienen mucha importancia también, sí. El jurado. Qué lindo sería que se tome en cuenta aquí en Paraguay. Bueno, o ¿resultará o no resultará? Acá, particularmente yo creo que acá no va a resultar. No va a resultar. ¿Cuántas veces nosotros nos hablamos de haber sido, somos socios, había sido el país de los amigos, a través de fulano, o terminamos
diciendo pariente. Te juro, yo vine de Taiwán, se supone que no tenía que tener pariente de acá, ¿verdad? Y después había sido, hay pariente, pero político. Yo por otro tema, yo creo que la Inquisición está fuertemente arraigada todavía en la sociedad. Todavía en la sociedad, Sí. que es peor que los jueces. Tal. Sí, en la sociedad está muy fuertemente arraigada. Tal es así que cuando alguien Y hay es otro punto, discúlpame. cuando alguien es sospechada por un hecho punible, ¿verdad? Lo que la sociedad, la gente pide y sobre todo los medios de comunicación, lo que pide es ya directamente una aplicación de la pena, Bueno, por ejemplo, ¿verdad? Enseguida vamos a hablar ese un ratito. y hay un problema peor. Si por los votos se vende 100.000, a 100.000 votos, ¿se acuerdan de ese trato a púa, que cédula 100.000, verdad? Sí. ¿Qué tal en los juicios? Cuando el interés es más grande, el precio va a ser más alto, etcétera. Imagínense, si los jueces que tienen un salario de casi 20 palos, algunos son corruptos y comprables, ¿y qué será un civil que gana sueldo mínimo nomás y un criminal le ofrece plata? O hay tereipio. Hasta ahí nomás le voy a decir. Hasta ahí nomás. Entonces, hablando de esto, O sea, el ejemplo que usted da, doctor, es que habiendo corrupción en lo político, también hay corrupción en lo jurídico, ¿verdad? claro, Más todavía. obviamente, ¿verdad? Y si por 100.000 vende su voto Sí, para sí. sufrir después de 5 años. 5 años. ¿Y qué será de un juicio donde él no va a sufrir ningún año? O tal vez justo un violador de ahí junto a su hija, ¿verdad? Eso ya no sabemos. Pero digo nomás, si vende por 100.000. Bueno, entonces, el tema es esta sociedad que quiere una justicia rápida. Entonces pide prisión preventiva, utiliza, o sea, a través de una masa representada por la prensa, otra vez, ¿verdad? Pide que se castigue tal cosa. Entonces aplican prisión preventiva en una forma increíblemente... Improcedente judicialmente. vamos a Es decir, una irracional, desmesurada. como- inconstitucionalmente. Sí. Cuando supuestamente Horacio Cartes iba a violar la Constitución y otros presidentes cuera que querían violar la Constitución, ¡ay! Se manifestaron, se hicieron quilombo. Y ustedes saben que cuando pide prisión preventiva, así nomás, sin justificativo, Te está violando la Constitución. están violando el artículo 19 de la Constitución. Entonces, ahí nadie se indigna, ahí se enojan. Bueno, entonces, ese es el problema. Prisión preventiva es la excepción, dice nuestra Constitución. Yo soy un respetuoso de la ley. Salvo, se cambia eso, bueno, vaya, votar, que entren todos. Construya 100 cárceles más. Vamos a tener menos gente afuera, ¿verdad? No hay problema. Pero ojo, cuando un inocente entra adentro, esto es inconcebible. Influye mucho los medios de prensa también para presionar y de repente se haga Y esta... la verdad que hay periodistas que suelen presionarse. Yo digo nomás, ese formador de pero opinión, también, ¿por qué presiona, verdad? Porque los jueces ceden. ceden también. ¿Y por qué ceden? Porque tienen cola de paja. Porque- Y algunos porque hay presión de jurado. Imagínense, ¿no? Porque le largó a alguien según la ley. El jurado un poco, trae un poco de expediente, vamos a mirar. Le abre una causa porque hizo aplicación de la ley. Imagínense, Sí. ¿verdad? El más emblemático que ahora se está hablando, dijimos que no íbamos a hablar casos particular, pero bueno, como hablamos de noticias, ¿verdad? Este es Ulises Quintana. Ulises Quintana, ¿cuánto tiempo ya está así adentro o afuera? O sea, adentro, más adentro que afuera, ya más de un año ya, ¿no? Sí. Sí. Yo creo que cumplió ya, bueno, si está imputado por pena de este tema de droga, entonces pena mínima de 5 años y no va a cumplir su pena mínima todavía. Y cada paso que hacía la defensa ya se le llama chicana. Pero obvio que quieren libertad, viejo.
Y en su caso... o si no, no tiene sentido contratar a un defensor si es que no va a pelear por su libertad. Claro, en su caso que nosotros entendemos bien, porque defendemos a un coimputado en el caso, o coacusado en el caso, las pruebas en su contra son comunicaciones entre el patrón y el secretario. Y donde nosotros sabemos que el secretario no mintió en alguna cosa, uno. Segundo, donde él lo que le condenó Itelo es que hay que maquillar, esa palabra maquillar, ¿verdad? Bueno, por eso nomás ahora bien, hay una gran duda, recién hablamos de prueba, una gran duda sobre ese tema. Contra Épico está grabando, la grabación no era contra él. No. Por lo tanto, ¿esa prueba sirve o no contra él? Ahí estamos volviendo a volviendo a ese árbol envenenado, ¿verdad? Su fruto, ¿verdad? Bueno, hasta ahí nomás le voy a decir. Es un tema del momento y es muy, por eso muy tocamos delicado por el tema, todavía. Sí. Bueno, prisión preventiva, hemos dicho que vamos a hablar. En la Constitución Nacional dice que prisión preventiva es la excepción. Sí. En el Código Procesal Penal lo repite. Hay dos requisitos, uno de los dos, que tiene que cumplir para que haya prisión preventiva. Uno es peligro de fuga, otro es peligro de obstrucción a la justicia. Voy a leer un poquito del artículo 19 para que la gente... De la Constitución, para que la gente escuche, ¿verdad? La prisión preventiva solo será dictada cuando fuese indispensable en las diligencias del juicio. Sí. En ningún caso la misma se prolongará por un tiempo mayor de la pena mínima establecida para igual delito. Okay. Indispensable, tiene que ser sumamente indispensable necesaria para... Y sí, porque... Demasiado necesaria. Sí. Y sí, porque al afectar la libertad de la persona imputada, ¿verdad? Se limita su derecho a la defensa también, ¿verdad? Claro. No es que se viola, sino que se quebranta el principio de igualdad procesal. No es lo mismo defenderte desde la prisión que estando en libertad, ¿verdad? Así mismo. Es un choque psicológico aparte. Entonces también te enfrentas con un poder, con un organismo con todo el poderío, ¿verdad? Y en libre ejercicio de sus ¿cómo se llama? Facultades. De sus facultades. Coercitivo. Exactamente. Tienen todas las herramientas y sin embargo vos te estás viendo desde la prisión, ¿verdad? Sí. Y desde la prisión ni siquiera podés ver con qué elemento contás, qué testigos hay. Nada, dependés de otras personas. En películas de Hollywood, muchísimo, porque normalmente la película que da gusto son aquellas que crean o tratan un tema de dilema, ¿verdad? Sí. El dilema de que vos únicamente vas a poder solucionar un PA para que puedas vos mismo otra vez conseguir tu libertad. Por ejemplo, el dilema, el círculo vicioso, ¿verdad? Vos estás adentro, no podés conseguir lo que... por ejemplo, como el tema de Inforcom. Tener Inforcom, no podés, o sea, estar en Inforcom, no podés tener trabajo, no podés pagar tu cuenta y vas a estar en Inforcom. Así, es lo mismo, ¿verdad? Por eso que la ley es clara. El tema, tiene que haber peligro de fuga o peligro de obstrucción a la justicia. Sí. Peligro de fuga significa que va a irse. Sí. Y ese que fuga, vamos a recordar un poco algunos casos, ¿verdad? O sea, no específicos, sino en general. A los pobres le metían preso porque no tiene ni arraigo, porque no tiene plata. Yo a veces digo, este tipo no tiene ni para su pasaje, dónde pico va a irse. Y después, el que es rico, sí tiene dinero para irse. Ahora, político, ¿a dónde es lo que van a esconder si es conocido? El caso de Juana Rom,
Anuncio Martí también. Bueno, Juan Arrón, ese es otro tema. Antes que se le agarre, se mandaron a mudar ellos. Bueno, ese es otro tema. Tocaste un tema muy fuera de nuestro tema. ¿Sabe por qué? Sí. Porque desde todo el proceso hasta que después cuando fueron ya otorgados su asilo, su refugio, calidad de refugiado, ¿por qué ACNUR le dio ese estatus? Porque siempre ha revestido esa pinta de persecución política. Claro. Carácter político. ¿Cómo pico en Uruguay se fueron a Uruguay, verdad? ¿Y quiénes son los que se fueron a asistir como público? Políticos. Le está dando razón a ellos. No tiene que irse nadie de diputados, nadie de senadores, nadie político tiene que estar detrás. ¿Desde cuándo, Pio? Cuando se van políticos detrás de unos tipos, obviamente, ¿quién le está persiguiendo? Políticos. Claro. Le está dando razón. Internacionalmente somos mal vistos por esto. Interesante. Hay que dejar que trabaje la justicia ajena. Sí. No podemos presumir que vos, porque un político se va a hablar por teléfono ahí a un juez uruguayo, ya le va a dar bola. Claro. Tal vez acá funciona, pero allá no. O Finlandia. Yo cuando escuché que el senadores quieren ir a Finlandia, digo, qué oportunista para ganarse un pasaje a Finlandia. No es suficiente su sueldo para irse ellos mismos, aparte de turista. ¿De qué sirve que se vayan políticos? Ahí sí que los finlandeses van a decir, ¿por qué vienen los políticos por estos tipos? Le están persiguiendo. ¿Quiénes? Hay políticos persiguiendo hasta acá. Imagínense, redondito es. Le facilita el trabajo. Le están facilitando, obviamente. Claro. Y ahora quieren putear contra lo de ACNUR. No, nada. Es mal para nuestra reputación como Paraguay, como paraguayo también. Claro. Y más o menos así el tema de pedido de fuga. Después, obstrucción a justicia. La obstrucción a justicia dice que puede haber en muchos casos en el caso de que estando vos afuera podés matar al testigo, molestar al testigo, convencer al testigo, o podés destruir documentos, podés comprar elementos, etcétera. Pero eso tiene que estar fundado. Siempre tiene que estar fundado. Ahora bien, estando adentro no va a poder matar al testigo. Yo creo que es más fácil. Y no Ahí solamente, adentro hay muchos contratistas. pero no solamente eso, Chen, sino, viste que por eso que se exige en cada decisión de los jueces, ¿verdad? El elemento logicidad, ¿verdad? Todo pensamiento humano y en especial de los jueces pues tienen que tener un principio tiene que estar revestido del principio de logicidad, sus respectivas resoluciones, ¿verdad? Dentro de lo que se llama ese principio de logicidad, yo cuestiono, por ejemplo, cuando se trata de atribuir esa determinada conducta al procesado, cuando el Ministerio Público no tiene ningún testigo y dice que puede obstruir la investigación influenciando en los testigos. Pero ¿quiénes son los testigos que tiene el Ministerio Público? No tiene identificado a nadie, por ejemplo, ¿verdad? Y se usa ese argumento. Y después encima algunos fiscales puede influenciar al testigo también. Porque es derecho de las partes ofrecer testimonio, ¿verdad? Y, también el afectado, el imputado, tiene derecho a ofrecer testimonio, ¿verdad? Y bueno, Sí. y se va a comunicar con el testigo, quién vio, quién escuchó. Claro, conciencia de cada uno. Hay que hacer las partes, ¿verdad? La defensa también hace una investigación del hecho. Sí. Y contribuye de esa forma porque supuestamente somos auxiliares de la justicia, ¿verdad? Claro, sí, Contribuimos con el esclarecimiento del hecho, ¿verdad? Yo lo que quiero aportar acá, algo contundente, es que la prisión preventiva se debe solicitar a partir de la condena, en realidad, o a partir del inicio de juicio oral, por lo menos.
cuando hay demasiado viso de que va a ser condenado. Pero por lo menos, Chen, que se cumpla lo establecido en el artículo lógico, 242, ¿verdad? Que Lógico. dice, existan elementos de convicción. Este es un punto súper importante que nunca se examina en los procesos penales, ¿verdad? Que existan elementos de convicción suficientes sobre la existencia del hecho punible. Pero ¿qué te dice el juez penal de garantía? No podemos examinarlo exactamente. No podemos examinar las pruebas, te dice, ¿verdad? Sí. No podemos examinar. Entonces, ¿cómo vas a tener entonces convicción suficiente? Claro, no, y por eso, acá el grave problema es, la mayoría de los delitos, salvo eso de droga, no toquemos eso que es extremo ya, ¿verdad? Sí. O caso de homicidio, ¿verdad? Abuso sexual cuya pena mínima también hoy día es alta. Cualquier otros delitos, la mayoría tiene pena mínima de 6 meses. Algunos de 2 años o 1 año, ¿verdad? Claro. Mientras que todavía tu proceso está en camino, ya compulgó su pena mínima. Y según la Constitución y el propio Código, tiene que salir ya. Entonces, ¿acaso cesó su peligro de fuga? Ya tiene que salir. Debe salir. ¿Y qué pasa si después con acusación o a la puerta de juicio oral tiene más peligro de fuga, pero ya no puede meterle más? ¿No le parece que es así contradictorio, incoherente, verdad? Como ese tema de dengue, yo suelo decir, ¿verdad? Está luego con hígado podrido y encima tiene que tomar paracetamol. Por eso me parece incoherencia, ¿verdad? Para mí es incoherencia. Entonces, en esos casos, la prisión preventiva se debe solicitar a partir de una condena o a partir de cuando ya es demasiado seguro que este tipo va a ser sentenciado, posiblemente vaya adentro. Entonces ahí sí. Si no va a cumplir su pena mínima y va a salir, y cuando llega el momento más peligroso que se fugue, realmente ya no puede más restringirle nada si ya cumplió su pena mínima. Esa es la cuestión. Tener en cuenta esto es importante. Pero ese desde el punto de vista práctico, lo que estás diciendo, desde el punto de vista práctico. Tratamos de hacer pero entender, yo insisto, por lo menos que se cumplan los 3 requisitos que establece el 242, ¿verdad? Sí. Aparte del primer punto que puntualicé, existan elementos de convicción. También el inciso 2 dice que sea necesaria la presencia del imputado y existan hechos suficientes para sostener razonablemente que es autor o participante. O sea, siempre nos estamos refiriendo a elementos de convicción como para considerar todos esos puntos. Sin saber bien ya para mí la enviamos. Para mí estos 2 primeros puntos son los puntos esenciales. ¿Por qué? Porque estas dos exigencias comprometen tanto la comprobación del hecho como para la participación del imputado. Ahora, si no hay elementos para considerar que participó, entonces tiene que soltarle, y muchas veces no hay nada igual nomás, porque más todavía hasta hace poco con el tema de que el hecho punible es crimen y no podés gozar. Menos mal que se sacó porque unos políticos le tocó. Ese sí que era irracional, absolutamente irracional. ¿Cómo se llama? No solamente era inconstitucional. Mismo firmó apoyó esa ley y él estuvo adentro. Bueno. Cuando el pez gordo está... Se cambia todo. Su propio remedio, ¿verdad? Sí. Ese es el tema. Sí. Y bueno, entonces yo creo que lo más razonable sería en caso de flagrancia. Ahí sí cumple todito eso. En caso de flagrancia. Claro, mano en la masa. Sí. Claro. Y después en caso de inminente posible condena. El tema de flagrancia vale la pena recalcarlo. Cuando hay flagrancia, lo que hay que hacer es llevar a juicio lo más rápido posible. Exacto. ¿Para qué necesitas tanto tiempo? Eso también. Yo ya quiero cobrar para el juicio oral, pero no, hay que esperar 6 meses. Sí. Si hay flagrancia ya... Así mismo. Sí, porque realmente ya tiene todos los elementos ya. ¿Y para qué pidió 6 meses de investigación? Sí.
Pues, seamos prácticos, ¿verdad? Bueno, mucho ya criticamos a fiscales, ya te voy a hablar así. No, ya está, discúlpenos, señores fiscales, señoras fiscalas, no es por nada, es hablar de la ley. Es una crítica constructiva para para acelerar, mejorando nuestro queremos procedimiento mejorar, también. buscamos mejorar, agilizar el proceso penal. Sí. Sí, porque estábamos diciendo, ¿verdad? A veces da gusto litigar con fiscales que entienden, que hacen bien su trabajo. Hasta uno aprende con ellos, ¿verdad? Pero se justifica el proceso, ¿verdad? Y el debate es... Esa buena sensación. Sí, y el debate es enriquecedor y así sale también una buena sentencia, ¿verdad? Así mismo, una sentencia así que mismo. tiene que ser aleccionadora también para no solamente para las partes, sino también para la sociedad, porque la sentencia tenemos que tener en cuenta de que no tiene que convencer solamente a las partes de su contenido justo, sino también a toda la sociedad, ¿verdad? Porque eso queda y tiene que ser accesible para toda la sociedad, no solamente para las partes. Claro, y va a dar una imagen linda y buena también a nuestro Es la sistema de justicia. Eso Es se la llama- manifestación de la justicia, Ese es la se llama sentencia. el cuarto principio de prevención. Porque el común Sí. dice, en este país no hay justicia. Y eso es por algo. Por algo tiene esa percepción de nuestra justicia, ¿verdad? Pues no... Sí, mucho tiene que ver con investigadores. Exactamente, Eso ya sí. es otro tema. Hay que investigar bien las cosas. Sí. ¿verdad? Y no meter a cualquiera preso. Sí. Investigar Está bien. un caso interesante donde el que no está adentro, el que es no se sabe quién. Y eso es gravísimo, Y gravísimo. sí. ¿Y por qué? Porque se concentró en uno equivocado. Claro. Sí. Y ¿cuántos casos de homonimia? Sí. Se concentró un tipo que se llama el mismo nombre. Menos mal que Chen Chunkuo hay uno solo. Acá al menos. Bien, quiero saludar un poquitito, Sí. así cortito nomás. señor. Graciela a ver, un apellido medio difícil. Difícil. Urquahart. Así. Urquhart. Saludos, Ahí ya está la saludos, pronunciación saludos. perfecta, Sí. che. Muchas gracias por su tiempo y buena ilustración, dice también. Están en sintonía también y viendo y escuchando nuestro amigo Raúl Romero. También colega nuestro que está en sintonía en la zona de Ñemby. También Natalia Rodríguez, excelente el programa. Felicitaciones, dice. Así que Gracias, a Natalia gracias. Rodríguez también un saludo muy Ese especial. es tuyo. Sí, sí. Acá mío hay Javier Cristaldo Ojeda, incluso sugiere que el tema Uber, ese es otro día, porque es de Pucú. Ese está bueno, che. Ese vamos a hablar desde el punto de vista jurídico. Sí. ¿Sí? Hay que ser... no vamos a hablar de mecánica. Claro. Aunque yo estudié mecánica también. Ese está interesante, el proyecto de ley que está ahí en el Senado, creo que se presentó. Sí, después Sandra Carrillo, Jorge Romero, cariñosamente. Lidia Dolan, Carolina Caballero, gracias Carolina por la participación, realmente. ¿Cómo era? Sin usted no somos nada. ¿Cómo era? Enanito verde. Nancy Cabriza, Alberto García, muchas gracias por la sintonía. Ahora, Jorge Romero, maestro, falta a nuestro sistema la figura de delación y confesión para una economía. ¿Sabe qué hay? En el tema de droga hay un artículo donde habla de delación que baja la pena a la quinta parte antes de prisión preventiva y después de dictarse de prisión preventiva baja hasta la tercera parte para posible condena. Tiene ese beneficio por delación. Y el tema de arrepentimiento o confesión, arrepentimiento, tiene también su tema acá en la parte de fondo. En el código de fondo está eso. Claro. Sí, falta perfeccionar. Yo digo sí. Pero está algo así similar. Sí. No se usa nomás. Hay cosas que no se... En el tema de droga, pero ¿quién va a delatar realmente? Eso yo dudo mucho. Roger Conde Chen pregunta ¿qué grado de certeza tiene una pericia psicológica siendo una pseudociencia?
Actualmente todavía se llama ciencia, ¿verdad? Nosotros, yo considero pseudociencia con el perdón de los psicólogos, porque es bastante subjetivo, che. Yo tengo justo un caso que su dictamen siempre termina en ¿cómo es? Postraumático, nunca, estrés. Estrés postraumático. ¿Y por qué? Pero todos son iguales, boludo. Entonces, Vamos a tener paliza de parte de los psicólogos enseguida. nuestro jefe ahí en UPAP. Eh, No, hoy día pero es ciencia generalmente todavía no- reconocido. Pero no, generalmente, además que eso, no se hace un buen trabajo pericial también psicológico. ¿Sabe qué? Es más, no se hace lo pericia psicológico, lo sino que- que se hace informe psicológico, Lo ¿verdad? que Que es quisiera otra cosa. hacer es conseguir el antecedente académico de estos psicólogos para criticarle. Sí. ¿Cómo se llama ese método de bajo la lluvia, no sé qué cosa? Ese ya no se usa más. Y pero ese no usa. sé, pero eso es lo que usan los psicólogos en nuestro Ay, sí. poder judicial, ¿verdad? Bueno, ese es todo un tema que podemos Y hablar ese otro día. va a ser Interesantísimo. un tema lindo de discutir, ¿verdad? No, y la gente va tirando las ideas, ¿verdad? Sí. Interesante, doctor, que la gente tire las ideas y nosotros hacemos. Voy a saludar al gran profesor Tomás Damián Cárdenas. Sí, Nos están el escuchando. ilustre profesor nuestro. Sí, maestro. Aprendimos mucho de él. Saludo al panel, mi querido Chen. Es muy interesante, educativo para todos y para el ciudadano. Uno de los temas que siempre me inquieta es el que en el 99% de los casos se dicta prisión preventiva. Solo, a ver más. ¿Se fue? Ya, Pucuta, espera. Lo lee todo porque es interesante. 99% Sí, de los casos se dicta prisión preventiva, solo en base a suposiciones. así mismo, sí. Y en este sentido, en base a evidencias muy flojas. Caso Quintana, se afirma que hay peligro de fuga o de obstrucción cuando que los elementos de convicción son especulativos y no contundentes. Cierto, y tepea. Por ejemplo, se presume, pero no está comprobado que va a obstruir la investigación. Y entonces la medida está fundada en una mera especulación y no en la comprobación, que solo quizás sean los casos de flagrancia. Dicho esto, la mayoría de los jueces dictan prisiones preventivas en violación del artículo 19 de la Constitución Nacional. Saludos a todos. Gracias. Un aporte muy importante del Gracias. profesor doctor Tomás Damián Cárdenas. Muchísimas gracias. Mi gran maestro, sí. La verdad es que es así, ¿verdad? Y Porque la jueza Elsa Idoyaga, ella es muy especial. Ella hace cosas diferentes a los otros jueces. Felicitaciones, doctora Elsa. existe en nuestra ley especial de drogas la delación. Sí. Exacto, eso es lo que Es lo que estábamos diciendo, ¿verdad? comentando, ¿verdad? Sí, que es quinta parte y tercera parte según el momento. Bueno, Pero mira qué satisfacción, Chen, calificado. a la pinta. Yo me oyente. siento ahí, quiero llorar. ¿Será? Que pucha, es todo un honor para nosotros también. Dijimos que vamos a hablar un poquitito de coronavirus y entra. ¿Qué hora es ahora? Y tenemos Ya, 3 minutos para hablar de coronavirus. Bueno, Ahí yo de ¿No lejos- trajiste tu mascarilla? no, demasiado viral. No, pues vos sabés que yo estaba calculando y diciendo también, era sobre ese puede generar muchas cosas. Porque van a pensar que vos tenés, ¿entendés? El tema de poner tapaboca, ojo. Prevención. Yo no voy a hablar así como los médicos. Por el médico, vos sabés que hoy yo leí un tweet de médico y que digo, ¿por qué pico los médicos cuando dan consejos tienen que ser tan desagradables? O sea, ellos no pueden hablar como nosotros alegremente. Nos reímos acá, ¿verdad? Vos ya estás enfermo ahí y te empieza a... Putea a la gente que no entiende. Obvio, ellos estudiaron. Yo también estudié medicina, pero en forma autodidacta. ¿Por qué? Porque eso ya es otro tema. ¿Ves? Yo no confío en los médicos. Mi abuelo murió por negligencia en Taiwán. Imagínense, negligencia médica no distingue nacionalidad. Mi abuela acá falleció por negligencia médica. Estando ya muy débil, le inyectaron otra vez un antibiótico. Y mi papá también murió por negligencia médica en Taiwán. Bueno, entonces yo particularmente desde que falleció mi papá comencé a estudiar yo mismo. Cualquier cosa estudio yo nomás. Bueno, voy a hablar de este tema de coronavirus. Hoy
vi un reportero español en Italia. Allá en Europa, los médicos dicen, esto es una gripe cualquiera nomás. Una gripe más. Por favor, no se alarme más. Así dicen en Europa. Los médicos están diciendo. Italia, España. Y la prensa está apoyando eso allá. Acá al revés. Bueno, acá el ministro dijo no va a morir nadie y acá dice no va a morir todo, así como ese perezoso de la era hielo. Vamos a morir todo. No se alarme, es una gripe. Para todos los que murieron, según el reportero español en Italia, todos los que murieron por complicaciones. No murieron por la coronavirus misma. Sí. Ninguno llegaron a trancar toda su vida de las personas sanas afectadas por este virus se curaron. Así mismo. Claro. Sí. Se curaron rápidamente. Sí, porque tiene buena defensa. Sí. Claro. El cuidado, eso es lo que yo quiero transmitir hoy. Hablar de coronavirus, no quiero darle mucha fama a ese coronavirus. Sí. Más bien quiero instarle a nuestra población acá que procure de cuidarse con la buena defensa. Buena defensa y también la higiene. La higiene que es muy importante también. Lava las manos. Cada rato. Y traten de no pasar mal las manos. Hacer así, esos tipo tacumbú. Sí. Yo, por ejemplo, el pediatra hice una patadita nomás. Así nomás. El pediatra de mi hijo y mi hija me saluda así. Sí, a todos. Tipo el sistema tacumbú. Claro. ¿Por qué tacumbú? ¿Sabes por qué? ¿Verdad? No. Porque vos te vas a visitar a preso, está con una ventana así, reja, y no podés pasar la mano, es así nomás. Bueno, llegamos, doctor. Ya al final viene el programa siguiente. Opaya. Ok, entonces. Puedo echar un saludo muy especial también antes de olvidarme. Muchas gracias y muchísimas gracias a todos los ilustres oyentes y televidentes que nos están mirando, y eso nos anima a continuar. Y semana que viene todavía no sé qué es lo que vamos a hablar. Hay tantos temas. Alguien nos pide hablar Uber. A lo mejor ese vamos a traer. Sí. Acá el colega Gustavo era taxista hasta hace 3 semanas. Sí. 3 semanas. Y renunció a taxi. Sí. Y ahora va a pasar otro bando. No sabemos todavía. No. El jefe máximo de ATA le puede castigar. No, chao. Bueno, muchas hasta gracias. la próxima. Chao.